vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una Voz en el Camino. Hoy vamos a estar en Mateo capítulo 8, versículos 14 al 23. Y vino Jesús a casa de Pedro, y vio a su suegra echada en cama y con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y como fue ya tarde, trajeron a él a muchos endemoniados, y echó los demonios con la palabra, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y viendo Jesús muchas gentes alrededor de sí, mandó pasar a la otra parte del lago. Y llegándose un escriba le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. Y Jesús le dijo: Las zoras tienen cavernas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo: Señor, dame licencia para que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en el barco, sus discípulos le siguieron. El programa es hacernos reflexionar sobre la diferencia entre lo que hacemos en el nombre de Dios y aquello que Dios hace en favor de nosotros. Cuando pensamos en lo que Dios hace en favor de nosotros, por regla general, nos gusta pensar en los beneficios que queremos recibir de Él en todos sentidos. Pensamos en el bien que necesitamos o en el bien que deseamos. Pensamos también que cuando suceden cosas que van en contra de nuestro deseo o de nuestra conveniencia inmediata, es porque de alguna manera Dios no nos está prestando atención o porque tal vez hemos fallado y por lo tanto Dios nos está castigando. Los conceptos son bastante superficiales cuando pensamos de esa manera, porque en realidad, como posiblemente habremos mencionado en alguna otra ocasión, es cierto que Dios bendice cualquier cosa que hacemos en su nombre cuando su nombre es real, es decir, cuando lo hacemos en su naturaleza y bajo la dirección y la soberanía de Él, de su Espíritu. Pero la obra de Dios en realidad consiste en forjar en aquellos que le hemos aceptado como Salvador, como el único medio para llegar al Padre. Es forjar la naturaleza de Jesús. Uno camina por el sendero de la vida en muchos niveles, pero cada quien elige el nivel que prefiere tener. Hablo de niveles interiores. Los niveles interiores no se pueden medir por niveles sociales ni económicos, ni intelectuales, porque son áreas diferentes. Se pueden mover intereses de muchos tipos, pero después de todo, únicamente aquel interés que es absoluto, Dios es lo único absoluto que existe, habremos mencionado. Solamente el que se mueve por el interés absoluto de tenerlo todo. Cuando digo todo, no me refiero al todo material inmediato, aquí, que es lo que por regla general buscamos a causa de nuestra ceguera, pero el todo que va más allá de la realidad presente. Aquí encontramos a Jesús haciendo varias cosas, como siempre, por demás interesantes y útiles. En ocasiones anteriores hemos hablado de los pies de Jesús. Aquí encontramos algo en relación con su mano, con su llamado. Como descendió del monte le seguían, como siempre, muchas gentes. Entre estas gentes vino un leproso que le adoraba diciendo: Señor, si quisieres, puedes limpiarme. ¿Qué manera de llamarlo? Si quieres, puedes limpiarme. ¿Quiere Dios hacernos bien? Cierto, siempre. Pero no siempre estamos listos ni preparados para el tiempo que le tome hacerlo. Para nosotros el deseo es inmediato.
Él no ve la urgencia, él ve la necesidad, y la necesidad en muchas ocasiones se prolonga en el tiempo. Pero en aquella ocasión lo encontramos diciendo, quiero ser limpio. ¿Y qué cosa lo que hizo? Extendiendo Jesús su mano, le tocó. Y luego su lepra fue limpiada. Extendiendo su mano, le tocó. ¿Qué se necesita para que alguien extienda la mano para tocar a un leproso? Humanamente hablando sería muy difícil. Porque ya sabemos, aun cuando ya tiene curación, pues la lepra es extremadamente contagiosa. Es una enfermedad terrible, no importa en cuál de sus dimensiones se presente. Pero Jesús le tocó. ¿Por qué no nos decidimos a tocar con el afecto, con esta cosa más interna que es la búsqueda de Dios, pero con el afecto? Aquellos que de alguna manera se ven comidos por diferentes tipos de lepra. No nos gusta que nos toque la envidia. No nos gusta tocar la envidia. Y no estoy diciendo nada cuando somos nosotros los envidiosos, porque entonces no solamente la tocamos, pero la padecemos. Pero cuando nos sentimos conscientes de vernos aceptablemente libres de algunas cosas, pero se nos rodea, porque Dios es el que hace nuestros ambientes, Dios es el que hace nuestras circunstancias, Dios es el que pone junto a nosotros la gente y las situaciones necesarias. Y cuando nos vemos rodeados de cualquiera de estas lepras que acosan, ¿qué es lo que hacemos? Nos retiramos, nos alejamos. O cuando somos mordidos nosotros mismos por cualquiera de estas cosas, tenemos siempre el recurso de correr a aquel que sabe tocar y decirle, tócame. Toca mi mente y hazla diferente. Toca mi voluntad, hazla distinta. Toca mi corazón y hazlo limpio. Y vamos a encontrar que Él responde, quiero. Y sentimos el toque liberador, fuerte, firme, de su mano buena. Brincamos algunos versículos con otros pasajes y venimos hasta el pasaje que se leyó hace un momento. Vino Jesús a la casa de Pedro, vio a su suegra echada en cama con fiebre, y volvemos a encontrar la mano de Jesús, que en este caso especifica, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Jesús tocó la mano de aquella mujer, la fiebre que cubría su cuerpo la dejó, entonces ella se levantó y empezó a servirles. ¿Sí? ¿Qué nos impide a nosotros servir? Sino precisamente la fiebre de muchas cosas que hierven por dentro. Y no nos damos cuenta. Hay muchas maneras de servir. No solamente el servicio externo de hacer cosas, ir aquí, ir allá, ofrecer, en fin, el servicio que comúnmente se nota como tal. Pero este otro servicio, el servicio más profundo, el servicio que puede aliviar y quitar la fiebre que lleva el corazón de alguien. Fiebres intensas de enojo, fiebres intensas de rancor, fiebres intensas de decadencia interna, fiebres internas que echan en cama a la gente porque le imposibilitan para poder moverse adecuadamente a lo largo de la vida. Se atan a sí mismos, se encierran, se envuelven en nebulosas que les impiden ver que hay tanto más todavía en lo cual pueden fijarse y vivir. Puede haber impedimentos físicos, pero ¿quién puede impedir el vuelo del alma? Puede haber limitaciones materiales, pero ¿quién puede impedir el poder recorrer internamente con toda la fuerza, la alegría necesarias, los diferentes senderos de la vida que Dios nos pone enfrente? ¿Por qué nos limitamos a nosotros mismos con la fiebre de las cosas que nos aquejan, siempre pensando
rutinariamente, obsesivamente, en aquello que nos ha hecho padecer o que nos está haciendo padecer. ¿Por qué no dejar la fiebre y dejar que el toque de Jesús en nuestra mano, ya sabemos, indicativa de afectos, indicativa de todo lo que se hace a través del toque de nuestra propia mano y de adoración hacia aquel que lo merece? Todo, siempre. Entonces podemos servir de manera adecuada. ¿A quién le servía aquella mujer en aquella ocasión cuando se levantó de la cama? Obviamente a Jesús y a sus discípulos. A Jesús y a aquellos junto a él. A Jesús y la gente en casa. Pero a Jesús. ¿Habrá alguna manera clara de poder servir a Jesús? ¿Habrá alguna manera clara de poder hacer lo mismo que hizo ella? Si iba a servirles, tiene que haber sido, posiblemente antes que nada, dándoles alimento. ¿Qué alimenta el corazón de Dios? ¿Con qué se alimenta el corazón del Señor? En el Apocalipsis, cuando el Señor habla de este tipo de cosa, dice así, dice, cenaré contigo, dice con vosotros, pero cenaré contigo y tú conmigo. Pero pone primero la mesa que nosotros le ponemos a Él. ¿Qué tipo de mesa? ¿Qué cosa puede alimentar el corazón de Dios? Indudablemente cuando nos ve, ¿qué cosa alimenta el corazón de un padre común y corriente? De una madre físicamente madre, una madre que es madre simplemente porque ha tenido hijos nacidos de su corazón. ¿Qué alimenta a una madre? La felicidad del hijo, el bienestar del hijo, la transformación gradual hacia el bien del hijo, el hecho de que el hijo crezca y se vuelva útil, generoso, bueno, capaz de enfrentar sus retos, con el valor suficiente como para decidir siempre por el bien. Y esto alimenta el corazón de un padre o de una madre que saben serlo desde el fondo. Y si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, es obvio que de la misma manera podemos alimentar el corazón del Padre así, creciendo en Él, siendo íntegros, caminando por los senderos que Él nos marca, tratando de vivir en los pasos de Jesús marcados por huellas de sangre, no sangre de autolástima, no sangre que lamenta, pero la sangre poderosa y fuerte de alguien que viene y penetra nuestros propios pasos para darnos la fuerza necesaria, la vida necesaria, el gozo, la paz, la capacidad de enfrentar, la capacidad de perdonar, la capacidad de seguir adelante, no importa qué. Y esto sucede cuando la fiebre nos deja. Cuando dejamos que el toque de la mano de Jesús venga a nosotros y toque nuestra propia mano y la habilite para sentir el afecto necesario, no importa por quién. Yo no estoy diciendo que aceptemos aquello que es un error. La mente y la conciencia y la razón indican con claridad lo que es correcto y lo que no es correcto. Cierto, se puede ser sordo voluntariamente y hay muchos ciegos voluntarios también. Hay gente que se tapa los oídos del alma y los oídos del espíritu porque no desean entender, no quieren verse a sí mismos y obstruyen los canales a través de los cuales Dios quisiera hacerles ver lo que debieran ver después de todo. Pero no quieren ser honestos, no tienen interés en serlo. Y sigue la fiebre de la ignorancia voluntaria, la fiebre de todas estas fiebres que aquejan al ser humano. Y sin embargo, ahí está Jesús. Él quiere que te levantes de la cama en la que te echas a causa de tus fiebres. Él quiere que te levantes de la cama en la cual quedas inmóvil a causa de tus fiebres y tocar profundamente tus afectos con la capacidad de perdonar, de olvidar, de ser un ser gozoso,
un ser feliz, un ser capacitado para enfrentar cualquier tipo de situación, porque Jesús vino y tocó tu mano. Después de esto, brincamos otra vez. Sanó a muchos, en fin. Y después de esto, viendo muchas gentes alrededor de sí, qué interesante, en este caso dejó a las gentes y se fue al otro lado del lago. Alguna otra ocasión comentaremos sobre ese episodio, tal vez, pero vayamos a estos dos que querían seguirle. Llegándose un escriba, le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. Y Jesús le dijo: las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recueste su cabeza. En otras palabras, lo desalentó. Y sin embargo se trataba de un hombre que conocía las Escrituras, que debe haber sabido a través de los profetas que Jesús era aquel de quien la Escritura habla, el Redentor del mundo, el Salvador, el Mesías de Israel. Y fue y le dijo: Maestro, ¿quién puede enseñarme sino tú? Conozco la Escritura, la conozco bien. Y sin embargo, precisamente por eso te digo, te seguiré por donde quiera que fueres. Quiero ir contigo, quiero seguirte. Y Jesús lo hace detenerse y le hace una reflexión. ¿Sabes? La astucia, cosa por la cual las zorras son conocidas, se esconden en agujeros pequeños, son muy veloces, son animales interesantes. Las zorras tienen cuevas. ¿Estás seguro de que quieres seguirme? Con simplicidad de corazón, sin astucias, sin buscarme a causa de conveniencias que puedas tener de un modo u otro. Buscarme únicamente porque me quieres a mí. O me buscas porque necesitas bendiciones. Me buscas porque quieres que yo haga algo. Me buscas por algún tipo de astucia. Y sabes, el que viene conmigo no se puede esconder. El que viene conmigo no tiene cuevas donde ocultarse. El que viene conmigo simplemente camina. Es más, las aves tienen nidos, tienen lugares de refugio. Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Mi cabeza está siempre bajo los pies del Padre. El Padre siempre mueve mi cabeza. No tengo dónde ocultar pensamientos. Tampoco tengo dónde descansarlos, excepto a los pies del Padre. ¿Qué vas a hacer con tus propios pensamientos? Si quieres caminar con Jesús, no vas a poder tener un nido donde ocultar aquello que está en lo más recóndito de tu ser. Por el contrario, vas a buscarlo y a decirle: no quiero ningún refugio oculto para mis pensamientos. No quiero ningún sitio donde pueda decir: huyo, me subo a un árbol, me escondo en mi nido y ahí me quedo. Si vas detrás de Jesús, el Hijo del Hombre, tienes que entender que el único refugio es Él, aunque es un refugio más poderoso que cualquier nido humano. Poco más adelante llama a otro y le dijo: sígueme. Simplemente era ya un discípulo. Y se acercó a Jesús. Ya era un discípulo y le dijo: Señor, quiero un permiso. Quiero dejarte por un tiempo, dame licencia para que vaya primero. Y ya que mi padre se haya muerto, entonces regreso. Dame permiso de que vaya primero y entierra a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. El contexto nos indica que no se trataba de que el padre hubiera muerto repentinamente y fuera para el entierro. Estaba hablando de un periodo de tiempo, de un descanso de, qué sé yo, 1 año, 2, más o menos. Pero estaba diciéndole: regresaré a buscarte después que haya muerto mi padre. Entonces vengo, Señor. ¿Por qué razón le dijo Jesús: deja que los muertos entierren a sus muertos? Tú, sígueme. Muchas ocasiones son estas situaciones intensamente humanas las que impiden a algunos caminar tras Jesús. Sí quisiera entregarme a Dios, pero primero tengo que
es que, ¿qué dirán? ¿Qué va a pesar mi familia? ¿Qué dirán mis amigos? Es que si mis amigos se dan cuenta de que yo empiezo a buscar a Dios, van a burlarse, van a verme en forma ridícula, me van a criticar, me van a abandonar, me van a dejar, no me van a querer. Y entonces, ¿qué sucede? Hay casos extremos. Hay situaciones en las cuales es extremadamente difícil para algunos abandonar los círculos de vicio en los cuales se han enredado, no solamente de vicio, pero de crimen. Para algunos, dejar atrás esos círculos significa posiblemente la muerte de ellos mismos, situaciones peores. Ahora, no podrá Jesús de alguna manera liberar a cualquiera que decide seguirle. Si era un discípulo, ya conocía lo suficiente para saber lo que Jesús sabía hacer, lo que él podía hacer. En alguna ocasión, Pablo, el apóstol, dijo, motivado por el Espíritu de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es preciso que uno empiece a dar los primeros pasos para que la casa pueda entender el toque de la mano de Jesús en la mente, en el corazón y la voluntad. Si yo quiero que aquel se quede hasta que yo venga, a ti que sígueme tú.